Luis Enrique salió ante la prensa intentando aparentar normalidad, sonrisa, confianza, palabras tranquilizadoras. Pero detrás de esa fachada de calma hay una realidad que el PSG no puede ocultar indefinidamente. Hakimi no estará en Múnich el miércoles. El PSG lo confirmó oficialmente. Desgarre en los isquiotibiales. Varias semanas de recuperación. El hombre que Luis Enrique describió esta mañana como un jugador increíble, al 100% siempre. Tener a alguien como él es como tener a 3 jugadores. No va a estar en el Allianz Arena el miércoles. Eso es lo que está ocurriendo en el PSG en estos días previos a la vuelta más importante de su temporada. El club campeón defensor de Europa llega a Múnich con el lateral derecho más importante de su sistema confirmado de baja oficial. Mas el portero suplente Lucas Chevalier, lesionado en el muslo derecho durante un entrenamiento, también de baja durante las próximas semanas, según la confirmación oficial del club, y con la incertidumbre sobre el estado de otros 2 jugadores clave que salieron del partido del Parque de los Príncipes antes del pitado final. Cuando le preguntaron directamente a Luis Enrique por el tiempo de baja de Hakimi, respondió con una frase que dice mucho sobre el estado real del vestuario parisino. Dijo que en cuanto al tiempo que Hakimi estará fuera, no quiere dar ninguna información. Un técnico que no quiere dar información sobre las bajas de su equipo 5 días antes del partido más importante de la temporada es un técnico que tiene razones para no querer que se sepa exactamente lo que está pasando. Al final de este video, vamos a analizar qué jugador va a ocupar el lugar de Hakimi en el lateral derecho del PSG el miércoles y por qué esa sustitución cambia significativamente lo que el Bayern Múnich puede hacer por la banda de Luis Díaz. Pero primero el contexto completo de la lesión de Hakimi. Hakimi se lesionó en el minuto 88 del partido del Parque de los Príncipes. Después de una pugna con Konrad Laimer, el lateral marroquí se lanzó al suelo agarrándose la parte posterior de la pierna derecha. Luis Enrique ya había usado los 5 cambios disponibles y Hakimi tuvo que terminar el partido de pie, con la lesión ya declarada, porque no había manera de sustituirlo. El club confirmó al día siguiente que el diagnóstico es un desgarre en los isquiotibiales del muslo derecho. Las estimaciones más optimistas hablan de 2 semanas y media a 3 semanas de recuperación, las más realistas, considerando que este tipo de lesiones musculares en jugadores que terminaron el partido con el músculo dañado, hablan de 3 a 6 semanas. Eso significa que Hakimi también podría llegar al Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio, con muy poco ritmo de competición, o directamente sin haberlo tenido desde el partido del Parque de los Príncipes. La lesión no afecta solo al PSG para el miércoles. Afecta también a Marruecos para el torneo más importante del año. Y el periódico Marca publicó algo sobre el origen de esa lesión que en Colombia tiene que ser conocido. Escribió que Hakimi volvió a sentir el mismo dolor en una pugna con Laimer después de que Luis Díaz le llevase al límite durante todo el choque. Díaz durante 88 minutos empujando a Hakimi más allá de lo que su cuerpo podía aguantar sin consecuencias físicas. Eso es lo que hace Díaz cuando el partido lo pide. No solo ataca con el balón, agota físicamente a los defensores con su intensidad. El hecho de que Hakimi terminara el partido de pie con la lesión ya declarada porque Luis Enrique había agotado todos los cambios es también un detalle que dice algo sobre la intensidad de lo que Díaz produjo durante esos 88 minutos. Un jugador con un desgarre muscular que tiene que seguir en el campo porque no hay manera de sustituirlo es también una señal de lo agotado que estaba el lateral marroquí antes de que la lesión se manifestara completamente. Y esa acumulación de esfuerzo físico durante 88 minutos de marcaje sobre Díaz es la que derivó en el desgarre que el PSG confirmó al día siguiente. Pero lo que te voy a contar ahora sobre quién va a jugar en lugar de Hakimi el miércoles es exactamente el análisis táctico que el Bayern Múnich está haciendo en estos días. La cita del periódico Marca sobre la relación entre Díaz y la lesión de Hakimi es también el reconocimiento más claro de la prensa española de que lo que Díaz hizo durante esos 88 minutos tuvo consecuencias físicas concretas para el jugador rival. No fue solo un duelo individual donde uno ganó y el otro perdió. Fue 88 minutos de presión acumulada que terminó con el mejor lateral del mundo en el suelo, agarrándose la pierna derecha. Warren Zaïre-Emery es el nombre más mencionado en la prensa francesa como el sustituto más probable de Hakimi en el lateral derecho del PSG para el partido del miércoles. El centrocampista de 19 años, que tiene la polivalencia de poder jugar en varias posiciones del campo, ya actuó en la posición de lateral derecho durante los periodos de esta temporada en que Hakimi estuvo lesionado por el esguince de tobillo que lo alejó de los campos en el tramo final de 2025. Y Fabián Ruiz, el mediocampista español,
Podría entrar en el 11 inicial para ocupar el lugar que Zaire Emery dejaría libre en el centro del campo si este último tiene que jugar de lateral. Esa reorganización del 11 del PSG tiene una implicación táctica muy específica para el partido del miércoles. Zaire Emery no tiene la velocidad de Hakimi. No tiene la experiencia de Hakimi en los duelos individuales con extremos de élite en partidos de alta intensidad de Champions League. Y el extremo que va a tener enfrente en ese flanco durante 90 minutos es Luis Díaz, que en el partido de ida llevó al propio Hakimi al límite durante 88 minutos hasta lesionarlo. Lo que Díaz puede hacer con Zaire Emery de lateral en los primeros 90 minutos de un partido donde el Bayern necesita 2 goles es también lo que el Bayern Múnich está calculando en este momento en su sala de análisis de Múnich. El análisis específico del duelo Díaz contra Zaire Emery tiene también una dimensión de experiencia que la comparación de posiciones no captura completamente. Zaire Emery tiene 19 años. Es un jugador extraordinariamente talentoso para su edad y con una madurez táctica que el PSG ha sabido aprovechar. Pero nunca ha marcado a Díaz en un partido donde el Bayern necesita 2 goles y donde Díaz va a buscar el 1 contra 1 desde el primer minuto con el Allianz Arena empujando. Esa combinación de presión colectiva del estadio y necesidad táctica del partido es exactamente el contexto donde la experiencia de Hakimi habría marcado la diferencia, y donde la inexperiencia de Zaire Emery en ese rol específico es también una variable que el Bayern Múnich va a intentar explotar. La confirmación oficial de la baja de Chevalier también añade un contexto que no es menor. El portero suplente del PSG se lesionó en el muslo derecho durante un entrenamiento y el club lo confirmó de baja durante las próximas semanas. Eso significa que el PSG llega a Múnich con Safonov como único portero disponible. Si Safonov sufre cualquier problema durante el partido, Luis Enrique tendría que recurrir a un portero de la cantera. En 90 minutos de alta intensidad con el Bayern atacando desde el inicio buscando los 2 goles que necesita, esa vulnerabilidad en la portería es también parte del contexto que el Bayern va a gestionar. Safonov fue el portero que Díaz no pudo superar con el primer disparo en el partido de ida, pero fue también el portero al que Díaz le marcó el golazo del 68 que el VAR confirmó por milímetros. Ese mismo Safonov llega al miércoles siendo el único portero disponible para un partido donde el Bayern necesita marcar 2. La historia de lesiones de Hakimi en esta temporada también añade contexto al análisis de su baja. El lateral marroquí ya se perdió buena parte del inicio de la temporada por un esguince de tobillo, y ahora sufre este desgarre en los isquiotibiales en el partido más importante del año. Esa acumulación de problemas físicos a lo largo de la temporada dice algo sobre el desgaste físico que un jugador con el perfil de Hakimi, que juega tanto en ataque como en defensa, y que corre enormes distancias por partido, acumula en una temporada larga y exigente como la de esta edición de la Champions. El análisis de la presión defensiva que Kvaratskhelia y Nuno Mendes sintieron al final del partido también merece ser mencionado porque añade contexto a la situación del PSG, aunque sin exagerar lo que está confirmado. Nuno Mendes fue sustituido en los últimos minutos del partido, junto a Kvaratskhelia, con calambres visibles en el lateral portugués. Kvaratskhelia también sintió molestias en la segunda parte del partido, aunque continuó hasta ser sustituido. Ninguno de los dos tiene una lesión confirmada como la de Hakimi, pero el ritmo físico al que ambos jugaron durante el partido de ida, especialmente Nuno Mendes, que tuvo que marcar a Olise durante 90 minutos con la intensidad que eso requiere, también es parte de la ecuación de la recuperación del PSG para el partido del miércoles. Los equipos que juegan partidos de la intensidad del Parque de los Príncipes del martes 28 de abril nunca llegan al partido de vuelta exactamente en el mismo estado físico que llegaron al de ida. Y el PSG llega al miércoles con Hakimi confirmado de baja y con la incertidumbre sobre otros jugadores que el cuerpo técnico de Luis Enrique gestiona con la discreción que el entrenador marcó en su rueda de prensa cuando dijo que no quiere dar ninguna información. Y ahora viene el análisis que más claramente define lo que el miércoles significa para Luis Díaz y para el Bayern Múnich. La vuelta de Kompany al banquillo técnico también tiene una dimensión específica que el análisis del partido de ida ilustra. En el partido del Parque de los Príncipes, Kompany cumplía la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y el equipo fue dirigido por su ayudante Aaron Danks. Sin Kompany en el banquillo y con el equipo perdiendo 5-2, el Bayern igualó con el marcador más ajustado posible. Con Kompany de vuelta, con la capacidad de hacer los cambios en tiempo real que el partido requiera, y con la información táctica completa del partido de ida disponible para el análisis de la semana, el Bayern tiene una herramienta adicional que el PSG va a tener que gestionar. Díaz
Llega al miércoles en las condiciones físicas correctas. El sábado 2 de mayo entró en el segundo tiempo contra el Heidenheim y los analistas que siguieron el partido describieron exactamente lo que Kompany quería ver, que entró enchufado desde el primer balón, atrevido, encarador, provocando faltas, rompiendo líneas, con la energía intacta, 4 días después del partido más importante de la temporada. Y el miércoles, con Kompany de vuelta en el banquillo después de cumplir su sanción en el partido de ida, el Bayern sale al Allianz Arena con 75.000 personas empujando, y con el plan táctico más completo que el técnico belga puede presentar. El mismo Bayern, que en el partido de ida compitió de igual a igual, llegando a un marcador de 5-4, sin Kompany en el banquillo. Con Kompany de vuelta, y con días descansado en el estadio más difícil de visitar en Europa, en este momento de la temporada, la pregunta que el PSG tiene que responder es concreta. ¿Puede Zaïre Emery, o quien ocupe el lugar de Hakimi, frenar a Luis Díaz durante 90 minutos en el Allianz Arena? Marquinhos no pudo en 90 minutos en el Parque de los Príncipes. Hakimi no pudo y terminó lesionado. La respuesta a esa pregunta, que el Bayern está calculando en su sala de análisis con toda la información disponible, es también parte de lo que hace al miércoles tan importante para el fútbol colombiano. El detalle que Luis Enrique dijo sobre Hakimi en la rueda de prensa del miércoles también merece ser analizado, porque dice algo sobre lo que el PSG pierde con su baja. Luis Enrique dijo que tener a Hakimi es como tener a 3 jugadores, un lateral que puede defender, que puede atacar y que puede cambiar el partido con una acción individual. Esas 3 funciones que Hakimi cumple en el sistema de Luis Enrique van a tener que ser cubiertas por jugadores que no tienen las mismas capacidades para hacerlo. Zaïre Emery puede defender, puede participar en el juego de construcción, pero no tiene la velocidad ni la calidad en el 1 contra 1 del marroquí para atacar de la misma manera por la banda derecha. Y esa diferencia cualitativa entre Hakimi y su sustituto es también la diferencia entre el PSG que ganó 5-4 en el Parque de los Príncipes y el PSG que llega al Allianz Arena el miércoles. La declaración de Hakimi en redes sociales también dice algo sobre el estado de ánimo del jugador en estos días. El lateral marroquí publicó una historia con las palabras: «Ya lo hice una vez, lo haré de nuevo». Esa declaración, que viene de alguien que está en la enfermería viendo el partido más importante de la temporada de su club desde fuera, es también la señal de un jugador que no acepta con facilidad quedar fuera de los momentos grandes. Pero lo que Hakimi quiera hacer, y lo que el desgarre en sus isquiotibiales le permita hacer el miércoles, son 2 realidades completamente diferentes. Y la realidad médica, que el PSG confirmó oficialmente con las palabras varias semanas de recuperación, es la que va a determinar quién está en el campo del Allianz Arena el miércoles. El historial del Bayern Múnich como local en esta temporada también es parte del análisis que el PSG tiene que hacer antes del viaje a Múnich. El Bayern marcó, en el Allianz Arena, 113 goles en la Bundesliga en esta temporada, superando su propio récord histórico del club, el mismo estadio donde Díaz marcó el gol del 89 para eliminar al Real Madrid, el mismo donde remontó 3 goles contra el Mainz, con los suplentes en 30 minutos de segunda parte, y el mismo donde 75.000 personas van a empujar desde el primer minuto con la memoria del 5-4 del Parque de los Príncipes todavía muy presente. El Bayern no necesita convencer a nadie de que puede marcar 2 goles en 90 minutos en casa. Sus estadísticas de la temporada en el Allianz Arena son el argumento más contundente que existe. Y el PSG que llega a ese estadio el miércoles, llega sin Hakimi, sin Chevalier, con la incertidumbre sobre otros jugadores y con un solo gol de ventaja. Y esto nos lleva exactamente al miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. El mensaje que Kompany envió a sus jugadores durante la semana también es parte del análisis. El técnico belga dijo después del partido contra el Heidenheim que su equipo celebró el empate como si hubieran salvado el descenso y que esa mentalidad es exactamente lo que necesita para el miércoles. Un equipo que celebra con esa intensidad un empate agónico en el minuto 100 de la Bundesliga es también un equipo que va a salir al campo del Allianz Arena el miércoles con la energía que la vuelta de la Champions exige. Y en el centro de ese equipo va a estar Luis Díaz, el jugador que lleva toda la temporada apareciendo en los momentos más exigentes con exactamente esa energía. Luis Enrique dijo que no quiere dar ninguna información sobre las bajas del PSG. El Bayern sabe perfectamente lo que el PSG tiene disponible. Hakimi de baja oficial. Chevalier de baja oficial. Zaïre Emery como el sustituto más probable del lateral marroquí en el flanco derecho. Y Luis Díaz, esperando en ese flanco con la energía del sábado, contra el Heidenheim todavía intacta,
Si el Bayern remonta y llega a la final de Budapest el 30 de mayo, Luis Díaz se convierte en el segundo colombiano de la historia en ganar el triplete después de Iván Córdoba con el Inter de Milán de Mourinho en 2010. Córdoba tardó toda una carrera en conseguirlo. Díaz lo haría en su primera temporada en Alemania, en 9 meses, con 26 goles y 20 asistencias, con nota perfecta del Bild, con 9 sobre 10 del equipo, con Haaland publicando en Instagram que lo que vio es fútbol, y con el lateral más completo del mundo fuera del partido de vuelta, porque Díaz lo llevó al límite durante 88 minutos hasta que el cuerpo del marroquí no pudo más. La historia del segundo colombiano en ganar el triplete también tiene una dimensión específica que los que conocen la historia de Iván Córdoba pueden apreciar. Córdoba fue un defensor. Córdoba ganó el triplete del Inter de Milán de Mourinho en 2010, siendo parte de una defensa extraordinaria que fue el pilar de ese equipo. Díaz llegaría a ese logro siendo el extremo más determinante del equipo más goleador de Europa, con 26 goles y 20 asistencias, desde el ataque y en su primera temporada en Alemania. Los dos caminos son completamente diferentes. Pero el logro final sería el mismo. ¿Creen que la baja de Hakimi para el partido de vuelta del miércoles es el factor más determinante que puede inclinar la eliminatoria a favor del Bayern Múnich, considerando que el lateral marroquí era el único defensor del PSG que tenía la velocidad y la experiencia en Champions para frenar a Díaz durante 90 minutos, o que el PSG tiene la solidez colectiva suficiente para gestionar esa baja con Warren Zaïre-Emery y mantener la ventaja de un gol en el Allianz Arena? ¿Piensan que la frase de Luis Enrique diciendo que tener a Hakimi es como tener a 3 jugadores y ese mismo jugador no va a estar el miércoles? Es el reconocimiento involuntario más importante que el técnico del PSG ha hecho sobre las posibilidades del Bayern Múnich en el partido de vuelta. ¿Y qué significa para el fútbol colombiano saber que el jugador que Marquinhos llamó campeón, que la UEFA eligió en el 11 ideal de las semifinales y que Haaland reconoció con 4 palabras, llega al miércoles siendo también el jugador que llevó al límite al mejor lateral del mundo hasta dejarlo de baja para el partido más importante de la temporada? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si el miércoles te tiene el corazón acelerado. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.